Queridas estudiantes, apreciados amigos, es un placer saludarles nuevamente. Espero que las lecturas de la semana 2 sobre los movimientos religiosos del cristianismo en el mundo antiguo hayan sido tan provechosas como me imagino que han sido. Especialmente para este momento de la vida de la iglesia en Latinoamérica. Quisiera resaltar algunas de sus observaciones a la luz de todo lo que he podido ver en los cuadros comparativos. Em, Quisiera que al analizar estos movimientos religiosos tengamos en cuenta un factor que no siempre es nombrado o resaltado de la manera correcta. La mayoría de las iglesias no tenían acceso a la Biblia, ya sea al Antiguo Testamento eh, o al Nuevo Testamento en proceso de formación. Uno, porque estaba en proceso de formación, pero dos, porque muchas comunidades no podían pagar el acceso a tener una copia de una de las cartas o de los evangelios. Entonces, quisiera que recordemos esto y ya les voy a explicar por qué es importante tener en cuenta este factor histórico del acceso a la información. ¿Sí? Entonces, quisiera que notemos que en estos tres movimientos, el montanismo, el monasticismo y el donatismo, se cuestiona mucho la forma de la iglesia. Y por forma de iglesia quiero referir a no solamente la estructura eclesial, que por supuesto es cuestionada especialmente por el montanismo, pero también por el monasticismo, sino también me refiero a la pregunta de quiénes son legítimamente parte de la iglesia. Eh, es decir, a quienes se les puede llamar cristianos. Estos movimientos plantean su existencia y su relación a la Iglesia romana en base a esta pregunta. Y por ejemplo, el montanismo y el monasticismo tienen cuestionamientos muy fuertes hacia la institucionalidad de la Iglesia. No tanto el donatismo, pero en el donatismo se enfatiza que quienes son realmente iglesias son los que no cayeron. Es decir, habiendo salido de un proceso o de una época de persecución, el donatismo dice que el, eh, la iglesia o los ministerios de la iglesia y los ministros de la iglesia que realmente cuentan son aquellos que no cayeron durante la persecución. Tienen que ser perfectos. ¿Sí? Si en algún momento debilitaron, no se reconocieron como cristianos o negaron el nombre de Cristo durante la persecución, entonces no pueden ser ministros o sacerdotes o lo que sea de la iglesia. Entonces es una iglesia de santos, no es una iglesia de pecadores, ¿no? De gente que ha, que ha, que ha renegado del nombre de Cristo en algún momento. Eh, Estos movimientos también tienen mucho que ver en sus fundamentos teológicos con la forma de vida, eh, cómo es que vivimos esta fe, el cristianismo. Y en dos de los casos, por lo menos, el tema de la corporeidad humana es algo que está en juego. Eh, pero eso tienen en común con la iglesia institucional. El cuerpo humano está concebido principalmente como un lugar de pecado o como una posibilidad para el pecado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver bastante con la sexualidad, aunque no exclusivamente. Eh, y digo no exclusivamente porque, bueno, el tipo de pecados que se hacen con el cuerpo eh, tienen que ver también con la gula
y con esas cosas, ¿no? De administrar el cuerpo. Entonces, vemos algunos resabios en de esa manera de pensar en nuestra cultura evangélica del siglo XX y XXI en Latinoamérica, ¿no? Imagínense, el tipo de movimientos que vemos en nuestra época cuestionan mucho quiénes son iglesia o quiénes son verdadera iglesia, qué forma debe tener la iglesia, ¿no? Entonces, por supuesto, se rechaza todo lo romano católico, pero se adoptan formas jerárquicas también, todavía, de, de organizar la iglesia y se habla mucho bueno, de que si uno no es perfecto, no, no es verdaderamente miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, el otro tema que es recurrente en las lecturas es el tema de la relación entre la iglesia y el poder. Em, la relación que se dio entre la estructura imperial y la estructura eclesial fue tan íntima que, como les mostraba en un video anterior sobre el espacio físico inclusive, ¿no? Que pues se vuelve un tema central, y estos movimientos cuestionan la manera en que la estructura imperial absorbió eh, a la estructura eclesial. Y la iglesia se entiende a sí misma a partir de las estructuras imperiales y ya no a partir de las formas o patrones carismáticos, llamémosle, ¿no? Ahora podemos ser muy críticos con estos movimientos, diciendo que dependen demasiado de la profecía ¿qué es esto? De éxtasis o de esas cosas, pero recuerden, son comunidades que la mayoría no tienen acceso demasiado fácil a las escrituras. Dependen de las enseñanzas de los maestros. Y también entonces van a ser comunidades en las que tenemos libertad, habiendo asumido esta escasez de acceso a escrituras, hay como mucha libertad de sentir y de decir, bueno, el Señor me ha dicho esto, el Señor me lleva a hacer esto. Eh, y esto me lleva a hacer una pregunta. Hoy en día hay bastante acceso a material, o sea, uno puede meterse a internet y encuentra 10, 15 versiones distintas de la Biblia. Puede bajar una infinidad de recursos, de videos, puede hacer maestrías online como esta. Entonces, el problema no es tanto de acceso a la información. Sin embargo, la gente sigue dependiendo en su vida, en la forma de vivir la fe, de, de patrones similares a estos que vemos en sus momentos religiosos, de depender de señales o de éxtasis o de alguna forma de respuesta directa de Dios, ¿no? Sin embargo, dentro del monasticismo especialmente surge una corriente de discernimiento y de disciplinas espirituales. Y es algo que exploramos en SETI, en el curso de discernimiento y espiritualidad, que va a ser el semipresencial en septiembre y en Bogotá. Entonces les invito a considerar eso, porque es un tema que tiene que ver con la forma en que entendemos la fe. No solamente es un tema de cómo nos relacionamos con Dios, pero sino qué entendemos lo que es la fe misma en el día a día, en este proceso de discernir qué está bien y qué está mal. Dependemos de señales, dependemos de éxtasis, dependemos de, de casualidades que interpretamos de cierta manera u otra. Entonces, les invito a considerar eso. Algo que fue resaltado también de estos movimientos fue que en su mayoría tenían una concepción pesimista de la historia. Y creo que estamos, que en este momento de la historia de la Iglesia en Latinoamérica es importante que hagamos esa pregunta. ¿Qué visión de la historia predomina en los movimientos
cristianos contemporáneos. Hay una conciencia plena del señorío de Dios en los procesos históricos, eh, haciendo alusión a las lecturas de la primera semana, o hay una lectura pesimista de la historia, una concepción pesimista de la historia que nos lleva a verla como algo totalmente depravado, totalmente aislado de la voluntad de Dios y que bueno, este es el momento en el que finalmente Dios viene a juzgar porque la historia es escenario básicamente de rebeldía. Entonces, sí, sería una buena pregunta para hacernos en este momento histórico de la Iglesia, la visión de la historia que predomina en los movimientos religiosos contemporáneos. Gracias por su trabajo, ha sido un placer leerles nuevamente. Que estén bien.